sumarlo Martín Rapetti, que es economista. Martín, soy Luis Novarecio, con el profe Rubén Rabanal te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, de 0 a 10, ¿cuánto es preocupante la situación económica? Bueno, siempre que el Banco Central vende varias ruedas seguidas dólares, nos preocupamos. Hay razones para preocuparse porque efectivamente muchos de nosotros veníamos alertando sobre el problema cambiario, no es una novedad. Hoy ya creo que no nadie lo discute, en definitiva que hay un problema con el tipo de cambio. Y sobre eso se monta una incertidumbre novedosa, pero creo que va a ser pasajera, que es cómo va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que todo parece indicar que lo que va, entre las cosas que se van a cambiar, se va a cambiar el esquema cambiario. Vos recordás, Luis, que nosotros venimos hace varios meses con este régimen de que el dólar se va moviendo hace unos meses al 2% mensual y hace unos pocos meses al 1% mensual. Todo indica, no es que lo anunció públicamente el equipo económico, pero lo dio a entender que en la negociación con el fondo eso se va a modificar y no sabemos exactamente cómo. Entonces eso genera ruido, genera incertidumbre y frente a esa situación la gente busca cobertura, que significa comprar dólares, básicamente. Ayer, Martín, y me voy a ir a la pantalla para graficarlo con Rubén Rabanal, ayer el ministro Caputo vuelve a hablar, tercera vez en 7, 8 días, recuerdo la entrevista que hizo aquí con Antonio Laje, lo que dijo en la Bolsa de Comercio y ahora anoche que habló con Majul. A ver, y quiero compartirlo, analizarlo con vos, Martín. ¿Qué dijo esencialmente Rubén Caputo? Bueno, en primer lugar que no va a haber cambios, que puede haber un poco de volatilidad, pero no cambios, que no puede haber un cimbronazo en el mercado cambiario. Bien. ¿Ves esto, Martín? ¿Ves que no hay motivo para pensar en un cimbronazo? Bueno, yo creo que, recordemos que tenemos cepo, ¿no? Entonces, la verdad que con el gobierno con cepo, el tipo de cambio oficial es difícil que sufra un cimbronazo. Los cimbronazos los vemos en general en el precio de los dólares blue, digamos, ¿no? El dólar blue, ahí es donde se ven los cimbronazos. Eso no se puede descartar. Yo creo que una vez que el acuerdo esté informado y esté bien informado, hay un problema de comunicación, claro. Me parece. Es más tu métier que el mío, Luis, pero hay evidentemente, vos cuando introducías la pregunta decías, empezó con varias intervenciones del ministro. Bueno, esas intervenciones del ministro fueron generando ruido. Entonces, bueno, hay un tema de comunicación que habría que ver cómo lo trabajan, pero si se comunica bien el acuerdo y el acuerdo sale más o menos en las líneas en las que estamos previendo la mayoría de los actores, que estamos hablando de cerca de 20.000 millones de dólares, con un desembolso inicial de 6.000, 7.000 millones de dólares, tal vez 8.000. Eso yo creo que debería, más la información, insisto, en cómo se va a manejar el dólar oficial de ahí en adelante, yo creo que por un tiempo debería eso aplacar. Ahora, vamos camino a una elección. Las elecciones siempre son ruidosas, estamos en un mercado cambiario frágil, ¿no? Esto es importante. Hay cepo, el Banco Central no tiene reservas, tiene reservas negativas, o sea, tiene más deudas en dólares que dólares propios. Y el valor del dólar es un valor que todo lo vemos muy bajo. ¿Por qué? Porque vemos que todo el mundo viaja al extranjero, que hay mucho producto importado y que cuando pagamos el propio gobierno dicen que nuestros salarios se duplicaron en dólares, junto con ellos los costos. Entonces, bueno, evidentemente hay un problema ahí y eso yo no me animaría nunca, camino a una elección en estas condiciones, a decir no veo razones para que haya un cimbronazo. Bueno, veamos un par de declaraciones más del ministro Caputo, me salió. El dólar no se va a disparar, dijo. ¿Qué más dijo, profe? A ver, esta es en referencia cuando le preguntaron directamente si podía venir esto como consecuencia del acuerdo con el fondo. Es parte de la negociación que estamos terminando ahora. ¿Sobre qué dice esto? Sobre el desembolso.
que creo que Rapetti me parece que va a estar de acuerdo con esto, es el centro en este momento de la discusión o del interrogante más grande, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto de efectivo, para que la gente lo entienda, cuánto de anticipo líquido viene cuando cierres el acuerdo con el fondo? Él dice que es parte, vuelve a ponerle un interrogante ayer, dice que es parte de la negociación, pero después en otro momento también dice, lo adelantábamos antes, que normalmente no te adelanta mucho el fondo y da porcentajes. Claro. A ver, ¿y qué más dijo? ¿Qué otra? Vamos al próximo. La primera cuota del desembolso es importante porque el Banco Central está muy descapitalizado. ¿Tranquilizó? ¿Te parece tranquilizador lo que dijo ayer Caputo respecto de esto que señalaba Rubén de, bueno, depende el fondo, depende el desembolso, nosotros sobrecumplimos las metas, debería ser mayor? ¿Genera tranquilidad, Martín? Bueno, en esto el ministro es honesto y además lo decimos todos los analistas, o sea, lo que te decía recién, el Banco Central no tiene dólares, o sea, tiene más deuda en dólares que dólares propios. Entonces, efectivamente, es un Banco Central que está muy descapitalizado y sobre eso tiene un problema que es que digamos que no logra acumular reservas, ¿no? Eso ya, digo, el Banco Central le dejó el Banco Central que hereda el gobierno de Milei estaba muy descapitalizado y el gobierno no logró capitalizarlo en dólares. Entonces eso es un problema, obviamente genera incertidumbre, es lo que todo el mundo está mirando y obviamente, como decían recién ahí en el piso, lo que es clave es el monto inicial, ¿no? Coincido con lo que se decía ahí, que el primer desembolso es una variable clave en este asunto. Bien, ¿y qué, tenemos algo más, Rubén, de lo que dijo? Creo que hay una placa más. Bueno, y acá viene la que yo creo que hay que hacerla jugar con todas las placas anteriores. En general, él está hablando del desembolso. ¿Cuánto es el desembolso en porcentaje del acuerdo total que firmás? En general hacen del 20, 30, 40%. Hemos pedido más porque en un acuerdo tradicional lo que el fondo hace es ir haciendo desembolsos parciales. Exactamente, es a medida que te van venciendo las cuotas, te va dando la plata. A cambio de cumplimiento de metas fiscales y monetarias, cosa que en el caso nuestro ya lo hicimos. Es decir, acá reconoce que le estamos pidiendo más plata, claro, pero todavía el fondo no te lo dijo. Es cierto lo que está diciendo Rapetti, es de una honestidad absoluta lo que Caputo. Ahora, de ahí a que termina esto de traer tranquilidad al mercado o no, bueno, es el interrogante. Lo que también vi yo en la entrevista que volvió al eje más Milei, que hay periodistas y empresarios que quieren desestabilizar, sí, que cobran $40.000 y sin embargo no se preocupan. ¿Vos ves que hay como de algún sector del mercado como una puja por sus intereses propios? Lo que pasa es que cuando uno hace análisis económico, uno ¿qué espera? Que obviamente la oposición haga oposición y el oficialismo haga oficialismo y que digamos, hace comentarios opositores y el que hace oficialismo hace comentarios oficialistas. Entonces, realmente yo creo que cuando uno apela a eso es porque, bueno, obviamente está pasando un momento de tensión, que claro, es obvia, digo, no es tampoco algo criticable. Efectivamente acá, vuelvo al tema de la última placa, yo creo que para que quede claro en la audiencia, esto es un poco como hacemos los padres con los niños, o sea, no entregamos el dulce antes de que hagan la tarea. Uno va dosificando el premio a medida que ve resultados. Entonces, si el fondo diera la mitad del monto al inicio, en este caso el gobierno tiene menos incentivos a cumplir con lo que se compromete que si tuviera en el resto del programa más de la mitad de los desembolsos pendientes, o sea, porque hay más zanahoria por delante. Entonces, yo no creo, por más que el gobierno argumente que ya hizo buena parte de la tarea, cosa que en parte es verdad, porque ha hecho un ajuste fiscal muy significativo, el fondo no le objeta eso, el fondo lo felicita sobre eso. Lo que le objeta, donde hay preocupación, es en un tema central.
para que esta economía funcione, tiene que generar dólares genuinos. Bien. Argentina no está generando dólares genuinos, hay preocupación sobre eso y el gobierno tiene que mostrar, y eso es problemático porque típicamente para mostrar eso necesita corregir el tipo de cambio. Y la corrección del tipo de cambio en Argentina siempre es conflictiva. Bien. Martín, gracias como siempre. Un placer, Luis. Igualmente. Bueno, veremos hoy en un mercado que son 11:27, en media horita tendremos más el pulso, ¿no? Ya hay apertura, esto es lo que estaba chequeando recién, ya hay apertura de ADRs en Nueva York, todo en rojo. ¿Dos para abajo? Con caídas importantes. Ya mercado. Ya es mercado, ya no estamos hablando, ya se abrió el mercado en Nueva York. Si querés en un rato vemos la placa. Ahí le digo a Maxi que busque en el sitio donde vemos Bien. siempre ADRs y ya están. Y vamos a ver qué todos en pasa rojo. por acá también.